Ya chiquillos, vamos con la segunda parte de la clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es relacionar la tabla de frecuencias con el cálculo de las medidas de tendencia central, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen tablas, ¿sí? ¿Sí? O gráficos y me piden que determine o analice cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuál es la moda, la mediana y el promedio? Dado una tabla o dado un gráfico. Acá hay que poner cuidado, ¿sí? Porque si bien no hay que hacer muchos cálculos, pero el análisis crítico, ¿sí? El saber comprender bien la definición de cada medida es fundamental para que podamos encontrar una respuesta correcta. Entonces, antes tenemos que recordar algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, la tabla de frecuencias, ¿sí? Recuerden que esta tabla de frecuencias, ¿sí? Es una herramienta de la estadística que permite observar de manera más clara y más ordenada un conjunto de datos, una muestra, ¿sí? Yo obviamente voy a hacer un ejemplo súper fácil, sencillo, para que primero se entienda la idea, ¿sí? Pero esto ustedes lo pueden proyectar a grandes rangos, ¿sí? Yo podría tener, ¿qué pasa si tengo muchísimos datos? ¿Sí? Si tengo 50, 100, 1000 datos. Obviamente, si yo empiezo a analizar todos esos datos uno por uno, me vuelvo loco. Entonces, por eso es más fácil ver toda esa cantidad de datos expresado en una tablita. Y ahí se ve mucho más ordenado y yo puedo tomar decisiones, puedo analizar la tabla y ver muchas cosas más claras que si tuviera los datos desordenados y tuviera muchos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Recordemos, esto lo vimos en octavo básico, ¿sí? En primero. Entonces ya debieran recordarlo así. Súper fácil. Miren ahora, ¿de qué se trata nuestro problema, nuestro ejercicio? Me dice, los siguientes datos muestran el número de hermanos que tienen los alumnos de una clase, ¿sí? Esto es súper importante. El número de hermanos que tienen los alumnos de una clase. Entonces, mi variable que está en juego, ¿sí? Mi variable es el número de hermanos, ¿sí? Esa va a ser mi variable. Entonces, siempre voy a comenzar acá con la variable, ¿sí? Que casi siempre se llama x sub i, ¿sí? Se le da el nombre de las variables, recuerden que se le asigna una letra, puede ser x, y, z. Nosotros la vamos a comenzar a llamar así, ¿sí? Como x sub i. X sub i. Esa es la variable, ¿sí? Ahora, en esta variable yo tengo que ver todas las categorías que hay de esa variable. O sea, cuando hablo de categoría tengo que ver cómo se refiere al número de hermanos. Puede que yo tenga una categoría con 0 hermanos, con 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿sí? De eso se trata la primera columna de la tabla, de la categoría, de mi variable. Si yo analizo los datos, ¿cuál es mi dato menor que yo tengo? ¿Sí? El dato menor, si me fijo acá, es el 0. ¿Sí? O sea, eso me quiere decir de que, ¿sí? De que los alumnos de esa clase, hay algunos compañeros que tienen 0 hermanos, o sea que son hijos únicos, ¿sí? Ahora, entonces, me fijo también que el dato mínimo es 0, ¿sí? 0 hermanos, y el dato mayor es 5. Entonces, yo puedo hacer o categorizar esta tablita del 0 al 5, porque no hay mucho margen, ¿sí? Entonces yo puedo decir, aquí 0, que es el dato menor, el 1, el 2, el 3, 4 y el 5. Ahí está. ¿Sí? Ahí está mi categoría de mi variable. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo tuviera datos que son muy dispersos, uno de otro, ¿sí? Que obviamente no apunta al ejemplo, ¿sí? Porque no creo que algún compañero de esa clase, algún alumno de esa clase tenga 17 hermanos, 20 hermanos, no creo, ¿sí? Entonces, si los datos son muy dispersos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con muy dispersos? O sea, que por ejemplo, que tenga un dato que sea 1, 5, 3, 20, 45, 30, 22, que sean muy dispersos unos de otros, ahí me conviene, ¿sí? Me conviene hacer una tabla de frecuencias, pero con intervalos, ¿sí?
Porque se imaginan si yo hiciera de esta manera una tabla para ese tipo de datos, tendría que colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, mi columna va a llegar hasta abajo, va a ser muy amplia. ¿Sí? Entonces, me dificulta todo. Entonces, cuando los datos son muy dispersos, conviene hacer la tablita pero con intervalos. ¿Se acuerdan? Con intervalos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después, en el próximo ejemplo. Primero veamos este ejemplo. Con esta categoría que es más sencilla, lo puedo hacer de 0 a 5. ¿Sí? Que recuerden que mi variable x sub i representa el número de hermanos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, veamos ahora. Como dice tabla de frecuencias, yo debo empezar a ver las frecuencias. La primera frecuencia, ¿sí? La más sencilla, es la frecuencia absoluta. F minúscula de A. F de frecuencia y A de absoluta. Igual este contenido yo se los voy a enviar en una guía con toda la materia, ¿sí? Con todos los contenidos y las definiciones de los conceptos. La frecuencia absoluta. ¿Cómo se define o qué es lo que representa la frecuencia absoluta? ¿Sí? Me dice que yo debo observar, ¿sí? Debo observar y ver cuántos de estos valores de esta categoría 0, ¿sí? O sea, cuántos de esos alumnos tienen 0 hermanos. Entonces, si yo me fijo acá en mis datos, 1, 2, 3. Hay 3 alumnos que tienen 0 hermanos. Entonces, mi frecuencia absoluta es 3. O sea, es la cantidad de observaciones que yo veo de cada categoría. ¿Sí? Sigamos. Ahora, ¿cuántos cumplen, ¿sí? Con tener un hermano? Entonces, ahora me voy acá. 1, 2, 3, 4. Hay 4 datos, 4 observaciones que cumplen con esa categoría de tener un hermano. ¿Cuánto cumplen con 2? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 de mis datos que cumplen con esa categoría. ¿Cuántos cumplen con 3? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos cumplen con 4? 1, 2, 3. Y me quedaría 1. ¿Sí? Hay un dato, hay una observación que cumple con tener 5 hermanos. ¿Sí? O sea, uno de esos alumnos tiene 5 hermanos, solamente uno. ¿Sí? Entonces, sigamos ahora. Una vez calculado la frecuencia absoluta, ahí está mi columna, ¿sí? Paso a la siguiente frecuencia, que sería F mayúscula de A, que sería la frecuencia acumulada. Entonces, vayan relacionando. F minúscula es la frecuencia absoluta y F mayúscula es la frecuencia absoluta pero acumulada. ¿Sí? Entonces, esta es súper fácil. Claramente se refiere, el nombre lo dice, va acumulando la categoría anterior. O sea, parto con 3. Después voy acumulando con la siguiente. 3 más 4 sería 7. Después 3 más 4 más 5. Ahí me va a dar esta frecuencia acumulada. Repito, como es acumulada va sumando la anterior. Va sumando. Entonces sería 3 más 4 más 5, ¿sí? 8, 12. Después 12 más 4, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Ojo acá, este punto es súper clave. Me dice que si yo sumo todo, me da 20. Y este valor tiene que hacer referencia con el número total de datos que yo tenía. ¿Sí? Veamos ahora si es que realmente vamos bien. Porque si hasta acá tenemos mal esto, todo lo siguiente va a estar mal. Entonces, corroboremos que estén los 20 datos. ¿Sí? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. ¿Sí? Entonces mi n, recuerden qué es lo que era el n. N es la cantidad total de datos. Era 20. Entonces estamos bien. Excelente. N es igual a 20. Súper bien. Somos secos. Sigamos.
Una vez que calculé la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Pasamos a la siguiente frecuencia. Cambiar de color. FDR. ¿Quién se acuerda de lo que era FDR? ¿No escuchó nadie? Muy bien, sigamos. Supuse que se la había olvidado ya. Son cabezas de pollo. Frecuencia relativa, ¿sí? Esa F minúscula de R significa frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo yo calculaba la frecuencia relativa? De la siguiente manera. Repito, estos conceptos yo se los definí y se los voy a enviar en una guía con la materia, ¿sí? A sus correos. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. O sea, me explico. Sería frecuencia absoluta, que es 3, la primera categoría es 3, dividido en el número total de datos, 20. Ahí está. ¿Se entiende? Ahora, la frecuencia relativa yo la puedo expresar como fracción, así, como fracción, como decimal o como porcentaje. Claramente, si ustedes se ponen a pensar, ustedes que son buenos para matemáticas, son secos, ¿sí? Igual que su profesor. Si yo les presento a ustedes esa fracción, ustedes me dicen, 3 alumnos de 20 son los que tienen 0 hermanos. ¿Sí? Si se lo pongo como decimal también lo van a entender. Este decimal, tanto por ciento. Pero ¿qué pasa si yo les presento una tablita así? Por ejemplo, a mi mamá, a mi cuñado, a un amigo, y no es tan hábil en matemáticas. Claramente, si yo le presento una fracción, se va a morir, ¿sí? ¿Ya? Va a decir, no entiendo las fracciones, no me gustan. Si le coloco un decimal, peor, ¿sí? Peor todavía. Pero ¿qué es lo que más comprende la persona normal? En el buen sentido de la palabra. Una persona que quizás comprende un poco de matemática, ¿sí? Medianamente la comprende. Si se dan cuenta, todo el tema estadístico siempre está representado en porcentaje, ¿sí? Porque se logra comprender más. Uno sabe que tener 0% significa que es lo más bajo y el 100% es como lo óptimo, ¿sí o no? Entonces, todo el tema estadístico siempre está representado en porcentajes. Sin ir muy lejos, recuerden, como se lo expliqué en clase, habíamos dicho que la aprobación que tenía el presidente de Chile, ¿sí? Según las estadísticas, según toda esta medición de datos y opiniones de la gente, era de un 6%. Entonces, si se dan cuenta, las personas que dieron ese dato, ¿sí? Esa estadística, ellos recopilaron datos de la población de Chile, ¿sí? Tomaron datos de esa muestra y luego llegaron a esa conclusión. Obviamente los analizaron, los tabularon, los presentaron, los organizaron y llegaron a una conclusión. ¿Qué era esa conclusión? De que el presidente tenía una aprobación de un 6%. Claramente ese 6% me dice, wow, le está yendo muy mal al presidente, ¿sí? O no está haciendo bien las cosas. Tiene un 6%, sabiendo que el 100 es el máximo y está muy cerca del 0. O sea que le está yendo muy mal, ¿ya? Ahora, si yo se le hubiese presentado como un decimal o como una fracción, quizás no hubiese comprendido esa persona, ¿sí? O un chileno común no hubiese comprendido. Entonces, por eso que siempre yo les recomiendo, ¿sí? Que trabajen todo en porcentaje. Entonces, yo sí sé que para llegar a ese porcentaje primero tengo que hacer esto obligadamente. Tengo que decir de que la frecuencia relativa es el cociente, ¿sí? Entre la frecuencia absoluta y el total de datos. 3 de 20. Si hago el siguiente, ojo, sería 4 de 20. ¿Sí? 4 de 20. Si hago el siguiente, 5 de 20.
Si hago el siguiente, también es 4 de 20. El siguiente, 3 de 20. Y el último, 1 de 20. Ahí están expresadas todas las frecuencias relativas como fracción, como un cociente. Ahora, toda fracción, ¿sí?, también yo la puedo expresar como una división. Yo puedo decir 3 sobre 20. 3 dividido en 20. 4 dividido en 20. 5 dividido en 20. 4 dividido en 20. Y así. Si yo realizo esta división, 3 dividido en 20, ¿cuánto debiera darme esa división? A ver. ¿Cuánto debiera darme? Vamos a ver. 0, haga la división. ¿Cuánto da esa división? Ya, muy bien. 0,15, ¿sí o no? 0,15. Y aquí es donde yo le decía, ahí me da como decimal. ¿Sí? Si yo divido 4 dividido en 20, ¿cuánto debiera darme ahí? ¿Sí? 0,2. 5 de 20. 5 dividido en 20, ¿cuánto me da? 0,25. 4 dividido en 20 ya lo había calculado arriba. ¿Sí? Me da 0,2. 3 dividido en 20, ya lo había calculado arriba, me da 0,15. Y 1 en 20, ¿cuánto debería darme ahí? 0,05. Ahí está. ¿Sí? Voy a corroborar. 1 dividido en 20, 0,05. Ahí está. Ahora, les voy a dar también un camino para que se le haga mucho más fácil representar estos decimales, estas fracciones, a porcentaje. Siempre cuando hagan la división, ¿sí?, ustedes dejen dos decimales significativos. ¿Sí? Por ejemplo acá, 0,15. Ahí están los dos decimales, 15. ¿Por qué le digo que lo hagan de esta manera? Para yo decir lo siguiente. El 0,15 o 3 sobre 20 es lo mismo que el 15%. 0,15, 15%. Aquí, 0,2. Ojo, hay un solo decimal. Pero la regla de los decimales me permite agregar ceros a la derecha y no me altera el valor del número. O sea, yo aquí puedo agregar un 0. Le voy a agregar un 0 a mi derecha. ¿Sí? Y así yo puedo ver más fácil que, es 0,20. Entonces el 20%. ¿Sí? 0,25, 25%. ¿Sí? 0,2, ya lo habíamos calculado arriba, dijimos que puedo agregar 0 a la derecha, entonces es el 20%. 0,15, 15% y 0,05. 0,5 es lo mismo que 5%. Ahí está. Ahí está. Entonces, así es como se calcula la frecuencia relativa. ¿Sí? Súper fácil también. Nada del otro mundo. Y me falta la última, que sería F mayúscula de R. Entonces, ¿qué es lo que sería F grande siempre? Recuerden acá, la frecuencia absoluta. F grande era la acumulada. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Va a ser la frecuencia relativa acumulada. Tal como hice en esta columna, en la otra acumulada, parto con el mismo valor, 15, y voy sumando el siguiente. Y así. ¿Sí? Recuerden que es como una bolita de nieve. Voy sumando el siguiente y así. 15, después 15 más 20 me da 35. 35 más 25 me da 60%. 60 más 20 me da 80%. 80 más 15 me da 95%. Y 95 más 5, 100. Excelente. Tenemos el 100%. Súper bien. Ahí está terminada, construida mi tabla de frecuencias. Ahora, un detalle. Si se dan cuenta, acá yo tomé dos decimales. ¿Sí? Me dio el 100%. Puede que en algunos casos no le dé el 100%, ojo. Pero eso no quiere decir de que esté malo. ¿Sí?
Si de repente le da 97, 98, 99%, igual está bueno, porque siempre hay un margen de error. ¿Por qué se produce este margen de error? Es porque hay divisiones de repente que los decimales son muchos. Entonces uno tiene que cortarlos, truncarlos. ¿Sí? Si yo los corto, hay decimales que pierdo. Entonces esos son los decimales que al final, sumando, no me llegan al 100%. ¿Se entiende? Entonces, por eso que siempre cuando dé sobre un 97 o igual al 97%, aquí significa de que están bien hechos mis cálculos. ¿Sí? De que es significativo. ¿Sí? Ahora, si me da, por ejemplo, acá, no sé, hablo de un 85 o un 90%, entonces ahí algo tendré que hacer para llegar un poco más arriba, a ese 97 como mínimo. Entonces lo que se hace es lo siguiente, en vez de tomar 2 decimales, yo voy a tomar 3 decimales. Y ahí mis porcentajes van a ser más exactos. ¿Sí? No sé, hablo de, por ejemplo, quizá aquí podría haberme dado 15,3%, 20%, 25,8%. Entonces voy sumando todo y ahí quizás voy a subir mi nivel de porcentaje acá. ¿Se entiende? O sea, la única técnica sería agregar un decimal más. En vez de 2 decimales, tomo 3. Y ahí me va a subir acá. ¿Se entiende? Ahora, ya aprendimos cómo construir la tabla de frecuencias. ¿Sí? Aquí están mis categorías. Mi variable de qué se trataba era del número de hermanos que tenían los alumnos de una clase. ¿Ya? Ahora, vamos al grano. Calcular, ¿sí?, las medidas de tendencia central de una tabla, ¿sí?, de una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la moda? Esto es súper fácil. Moda. Esto no va a cambiar, ¿ah? La moda, ¿qué es lo que era la moda? La moda era el término o el dato que más se repetía, ¿sí?, el que tenía mayor frecuencia. Entonces, si yo me olvido de estos datos, ¿sí?, y yo me fijo solo en la tabla, ¿cuál es la categoría, ¿sí?, que tiene mayor frecuencia? Recuerden, acá es donde yo me paro. Esta es la frecuencia absoluta. Yo me paro acá y digo, ¿dónde está la mayor frecuencia? Aquí está la mayor frecuencia, en el 5. ¿Sí? Entonces, yo obviamente no es que coloque 5. Yo me refiero de que esa categoría de los alumnos que tienen 2 hermanos es donde hay mayor frecuencia. Por ende, la moda, ahí está la moda. ¿Sí? Entonces, 2. La moda es 2. Eso quiere decir de que de todos mis datos, ¿sí?, el número de hermanos que tiene mayor frecuencia o que más se repiten dentro de estos alumnos es tener 2 hermanos. ¿Sí? Ahí está. Esa sería mi moda. Veamos ahora la mediana. Mediana. La mediana, ¿cómo yo la calculo en una tabla de frecuencias? ¿Sí? En una tabla. La mediana para una tabla de frecuencia se define o se puede calcular de la siguiente manera. Me dice que es el valor de la categoría o de la variable, ¿sí?, donde esté el 50% o sobre inmediatamente, ¿sí?, de la frecuencia acumulada. O sea, me voy acá a la frecuencia acumulada y me fijo, ¿dónde está el 50% o más inmediatamente? ¿Sí? Yo me fijo acá, 15%, no está sobre el 50. 35, no está igual o sobre el 50. 60, aquí está. Inmediatamente en la acumulada, ojo, en la acumulada, la frecuencia acumulada, es donde está enseguida el 50% mayor, ¿sí?, dentro de la categoría. ¿Y a qué categoría pertenece? A la del 2. ¿Sí? O sea que la mediana dentro de este grupo de datos también es 2. Quiere decir de que bajo ese parámetro, recuerden que la mediana es el término, el valor que está justo al medio, ¿sí?, y separan un 50% para cada lado.
también corresponde a 2 hermanos. Y veamos la última. Aquí pongan ojo, por favor. El promedio. El promedio siempre es donde hay que hacer un poco más de cálculo, más que análisis, ¿eh? Miren acá, ¿cómo yo calculo el promedio? Por eso lo dejé para el final. El promedio... A ver. Miren, voy a partir de la siguiente manera. Pongan atención. Miren mi primera categoría. 0 y la frecuencia es 3. Mi segunda categoría es 1 y 4. 2 y 5. 3 y 4. Si ustedes se ponen a pensar, es lo mismo que yo diga, el 0 se repite 3 veces, entonces lo tengo que sumar 3 veces. El 1, sí, se repite 4 veces, porque es la frecuencia, se repite 4 veces. Entonces es lo mismo que yo diga 1 más 1 más 1 más 1. El 5, ¿sí? Acá, el 2 se repite 5 veces. Entonces yo debería sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 5 veces. Entonces, es lo que comúnmente hacemos, ¿sí? Cuando yo tengo datos. Sumo, voy sumando todos. Pero acá, en la tabla, puedo ocupar la siguiente estrategia, ¿sí? Y que es mucho más fácil y me acorta el camino. Yo voy a multiplicar la categoría, ¿sí?, por la frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, 0 por 3, 1 por 4, 2 por 5, 3 por 4, 4 por 3 y 5 por 1. Y los voy a sumar. Y luego la divido en el total de datos. Entonces, mi promedio va a ser S por S. Miren, promedio va a ser igual a 0 por 3 más 1 por 4 más 2 por 5. Está. Perdón, sigamos, se me había cortado la grabación. Quedamos acá 3 por 4 más 4 por 3 más 5 por 1. 5 por 1. Y todo esto va a estar dividido en... Todo eso va a estar dividido en el número total de datos, en n, que es 20. Entonces, el promedio es igual 0 por 3 es 0 más 1 por 4, ¿sí?, es 4 más 2 por 5, 10 más 3 por 4, 12 más 4 por 3 también es 12 más 5 por 1. Y todo eso dividido en 20. La media, el promedio va a ser igual, sumo todo lo que está en mi numerador, 0, 4, 14, 14 y 12 son 26, 26 y 12 son 38, y 38 más 5, ¿sí?, serían 43. 43 dividido en 20. Hago la división, ¿sí? 43 dividido en 20. 43 dividido en 20. Y me da 2,15. 2,15. Ahí está. Entonces, el promedio va a ser igual a 2,15. Ahí está. Ya, chicos, tal como les explicaba, para calcular el promedio, recuerden que en el fondo es multiplicar el valor de la categoría, ¿sí?, por su frecuencia absoluta, ¿sí? 0 por 3, 0, 1 por 4 es 4, 2 por 5 es 10, 3 por 4 12, 4 por 3 también es 12 y 5 por 1 es 5. Luego de realizar estas multiplicaciones, ¿sí?, yo sumo, ¿sí?, me da 43. Y luego lo divido en el total de datos, siempre, no se olviden. Dividido en el total de datos, 20. Hago la división y me da 2,15. ¿Sí? Entonces, el tema de la interpretación no lo voy a tocar porque ustedes ya saben interpretar las medidas de tendencia central. Ahí están. ¿Sí? Obviamente la asocio a este contenido, a este contexto del problema, de la situación. Ahora, aquí recuerden que teníamos una categoría cuando eran números enteros, discretos, ¿sí? Nos faltaría ver
cuando yo tengo una tabla de frecuencia pero con intervalos. ¿Sí? Con intervalos. ¿Cómo yo calculo esas medidas de tendencia central? Que no cambia mucho, hay que poner ojo en ciertos parámetros nomás, ¿ya?